Han pasado 20 años desde que escuché esta historia por primera vez y aún me provoca escalofríos. Mi abuela me la contó con la voz temblorosa, como si hasta pronunciarla la hiciera revivir aquel terror. Es la historia de mi abuelo, su último viaje, su última llamada. Él fue trailero toda su vida, un hombre duro. No le temblaba el pulso, ni en tormentas, ni en rutas solitarias de madrugada. Mi abuela siempre decía que era imposible asustarlo. Jamás. Hasta aquella noche. Era un viaje rutinario. 4 días de carretera. Lo había hecho tantas veces que podía recitar cada parada de memoria. Pero algo lo siguió esa vez. Algo que no debía estar allí. La segunda noche se detuvo en una gasolinera perdida. Frío cortante. Un silencio de cementerio. Caminó hasta la vieja caseta telefónica. Llamó a mi abuela. Su voz no era la suya. Sonaba rota, frágil, como la voz de un hombre al que le habían arrebatado algo esencial. Ella le preguntó qué pasaba. Hubo un silencio largo. Después, su confesión. La he visto, en cada parada, siempre ahí, mirándome. Le temblaba la voz al contarlo. Dijo que era una mujer vestida de negro. No hablaba, no se acercaba, solo estaba allí, quieta, inmóvil, casi fundida con las sombras, observándolo. Al principio pensó que era una coincidencia, pero la vio en diferentes pueblos, gasolineras separadas por kilómetros, siempre en el mismo sitio, en el borde de la luz, donde las sombras parecían más densas. Nunca logró verle bien el rostro, pero sabía que lo estaba mirando, que estaba allí por él. No es normal, le dijo. Tiene algo muy malo, una vibra horrible. Siento que algo terrible va a pasar. Mi abuela intentó calmarlo. Le dijo que rezaría, que seguramente estaba cansado, que todo era imaginación. Pero él no se calmaba. Decía que la presencia de esa mujer le helaba la sangre. Al final, solo logró que prometiera que descansaría. Fue la última vez que escuchó su voz. Horas después, la despertó el teléfono. Era la policía. Su voz era fría, mecánica. Mi abuelo se había salido de la carretera en una curva peligrosa. Murió al instante. Dicen que fue un accidente, pero él conocía esa ruta como la palma de su mano. Nunca antes había tenido problemas allí. Cuando mi abuela contó la llamada, la familia se dividió. Unos dijeron que fue el cansancio, alucinaciones que lo desconcentraron, pero otros, entre ellos yo, sabemos la verdad. La muerte lo siguió, en forma de mujer, en silencio, paciente, viendo, esperando. Imagino a mi abuelo en esa cabina telefónica, con el auricular temblando en su mano, la respiración entrecortada, mirando por el vidrio sucio de la caseta, sabiendo que en la penumbra estaba ella, sin rostro, sin nombre, solo una silueta que lo reclamaba. Hay quienes dicen que la muerte es un esqueleto con guadaña, pero no siempre se presenta así. A veces tiene la forma de una mujer callada, vestida de negro, que te sigue a todas partes, que se oculta en las sombras y sonríe cuando nadie mira. Desde que escuché esta historia, no puedo pasar por una gasolinera sin pensar en él, en esa última llamada, en su voz quebrada, en la figura que lo esperaba en la oscuridad. Y me pregunto si, en el último segundo, mi abuelo entendió quién era ella y supo que no había forma de escapar, porque hay cosas en esta vida de las que no se puede huir. Y la muerte, cuando te elige, te sigue hasta el final, sin prisa, sin piedad. No sé muy bien por qué sigo recordándolo. Hay recuerdos que se te clavan como astillas bajo la piel, imposibles de arrancar. Esta historia es una de esas. Aunque he pasado más de 10 años detrás del volante de un tráiler, enfrentando noches interminables, nunca pensé que algo pudiera quebrarme.
Me acostumbré al silencio como quien se acostumbra a una segunda piel, aceptando que el mundo se reduce al rugido del motor y la línea blanca que se pierde en el horizonte. Pero hay noches en las que el silencio no te da calma, te acecha. Aquella madrugada el camino se alargaba como un túnel sin fin. Ni un solo faro, ni una casa, solo la cinta negra brillando bajo mis luces. Un sopor denso se apoderaba de mí. El cansancio ya no era un peso en los párpados, era una neblina pegajosa en el cerebro. Sentía que el camión flotaba, que yo mismo me deslizaba por un limbo donde no había arriba ni abajo. Y entonces algo se movió. Fue apenas un trazo oscuro en el espejo lateral, algo tan leve que pensé que mi visión me estaba jugando una broma. El ojo cansado es traicionero. Seguí avanzando, diciendo para mí mismo que no era nada, pero al tomar la siguiente curva, el destello regresó. Un cambio en la penumbra, una presencia. Intenté mantener la vista fija en la carretera, pero cada tanto mis ojos se desviaban hacia el asiento del copiloto. Al principio no vi nada. Luego, la forma empezó a delinearse. No tenía rostro ni detalles claros, solo la masa oscura, la curva de unos hombros. Un cuerpo sentado ahí donde no debía haber nada. El sudor me cubrió las manos. El volante estaba resbaloso. No quería mirar, pero no podía dejar de hacerlo. Era como si aquella cosa supiera que la estaba viendo. El aire dentro de la cabina se volvió denso, cargado de un frío húmedo que se metía en mis huesos. Era un frío imposible, porque afuera la noche estaba templada. Mientras más intentaba encontrarle explicación, un reflejo, una mancha, el cristal empañado, más nítida se volvía. Ya no podía negarlo. Era alguien, o algo, sentado, esperando. Quise hablar, preguntar quién estaba ahí, pero algo me atrapaba la garganta. No podía emitir un solo sonido. El motor seguía rugiendo con su cadencia monótona, como un corazón enfermo, pero no me daba consuelo. En cambio, escuché el susurro. Era tan bajo que al principio no supe si era real. Un murmullo sin palabras reconocibles, como un idioma arrastrado, imposible de articular por una garganta humana. Provenía del asiento del copiloto. Era para mí. El terror no me hizo gritar, solo me dejó helado. Mis manos se crisparon en el volante. Mi respiración se volvió un jadeo convulso. Evitaba girar la cabeza. No quería ver su forma de frente. Una voz interior me advertía que si lo hacía, perdería la cordura. Apreté el acelerador con fuerza. El tráiler tembló. El susurro creció apenas, como disfrutando de mi miedo. Era un arrullo macabro que se metía en mi mente. Anidaba ahí como un parásito. Avanzaba sin saber bien por dónde. El paisaje a los costados era un borrón de sombras. Finalmente, las luces de una gasolinera emergieron como un faro de salvación. No reduje la velocidad hasta estar casi encima del surtidor. Frené tan fuerte que escuché la carga golpear detrás. Abrí la puerta de un tirón y caí al asfalto frío. El viento me azotó la cara. Jadeaba, sentía náuseas. Por un instante no fui más que un hombre deshecho, intentando no vomitar de puro pánico. Me obligué a respirar, a calmarme, a decirme que había sido el cansancio, alucinaciones, nada más. Cuando me atreví a mirar hacia la cabina, no vi nada en el asiento del copiloto. Solo el tapiz gris, gastado, vacío. Pero debía revisar. Necesitaba probarme a mí mismo que no había nada. Abrí la puerta del lado del acompañante. La linterna temblaba en mi mano. El haz de luz recorrió el asiento. Y ahí estaban, manchas, huellas oscuras, con bordes difusos, como si algo cubierto de polvo, de tierra húmeda, se hubiera sentado ahí. Huellas imposibles de explicar. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Sentí que me quedaba sin aire. Cerré la puerta de golpe,
con tal fuerza que el eco retumbó en la estación. No miré de nuevo. Entré en la tienda con el corazón en la boca, los oídos zumbando. El dependiente no me preguntó nada. No me atreví a hablar. Me quedé un buen rato, fingiendo revisar golosinas, mientras mi mente se negaba a procesar lo que había visto. Cuando finalmente regresé al camión, fue como entrar en una tumba. El silencio era absoluto. El asiento del copiloto me parecía un altar profanado. Subí, encendí el motor, miré al frente y no me atreví a girar la cabeza. Desde esa noche, la carretera ya no es mi amiga. Es un monstruo dormido y cada vez que conduzco de noche, siento el peso de esa presencia a mi lado. El susurro a punto de regresar. La silueta esperando el momento de volver a aparecer. Ya no disfruto del silencio, porque sé que no estoy solo. Soy trailero desde hace años. He visto carreteras interminables, atajos que nadie usa y pueblos tan pequeños que parecen sacados de otra época. Pero hay algo en las rutas nocturnas que siempre me inquietó. No por asaltantes ni animales, sino por las cosas que uno no puede explicar. Aquella noche tomé un encargo de último minuto. La carga era liviana, el pago bueno. Salí confiado, aunque el cielo estaba cubierto de nubes que no dejaban pasar ni la luz de la luna. La carretera era una línea húmeda entre bosques retorcidos. El aire olía a tierra mojada y hojas podridas. Conduje por horas. La radio no captaba nada salvo un leve murmullo. Mi respiración se mezclaba con el sonido del motor. A veces sentía como si hubiera algo más en la cabina, pero no había nadie. Intentaba ignorarlo. Fue después de un tramo especialmente oscuro que lo vi. Un hombre, quieto a la orilla de la carretera. Su silueta era extraña, como si se distorsionara por la bruma. Frené por reflejo. Bajé la velocidad y vi su cara bajo la luz de los faros. Parecía humana, pero la piel era demasiado pálida, casi translúcida, como si algo se moviera por debajo. Sus ojos eran pozos vacíos, sin brillo, sin vida. Aún así, levantó la mano. No sé qué me obligó a parar. Tal vez la costumbre de no dejar a nadie varado. Tal vez algo más fuerte, algo que no era mío. Abrió la puerta sin que yo la destrabara. El aire en la cabina se volvió helado. Un vaho blanco salió de mi boca, aunque afuera no hacía frío. No me habló. No me miró. Pero su respiración sonaba en mi cabeza, como si me susurrara algo que no podía entender. Seguí manejando. La niebla se espesaba, cubría los retrovisores, se metía en la cabina. No podía ver nada. De pronto, noté que había más voces. Un susurro múltiple, grave, que parecía brotar del asiento del copiloto. Cuando giré apenas la cabeza, vi que no estaba solo. Donde antes había un hombre, ahora había decenas de manos huesudas saliendo de su abrigo, intentando arrastrarse fuera de su cuerpo. Todas se retorcían como gusanos. Vi rostros asomarse entre los pliegues, como si estuvieran atrapados en su carne, gritando sin sonido. Quise gritar, pero nada salió de mi boca. Intenté frenar, pero el pedal estaba duro como piedra. El volante se movía solo. Me sentía como un muñeco. Aceleramos por un tramo imposible. Las curvas se hacían imposibles de tomar, pero el camión no se salía. Era como si la carretera se alargara solo para él. Los árboles se cerraban sobre nosotros. Golpeaban la cabina. Dentro, el olor a podredumbre me hacía vomitar. En un momento, sentí su mano en mi cuello. Era fría y me quemaba. Cerré los ojos y en la oscuridad vi un paisaje muerto. Miles de cadáveres amontonados en una carretera infinita. Todos con los ojos abiertos, esperando. Cuando abrí los ojos, el asiento estaba vacío. La puerta abierta. Afuera, un silencio total. El motor se había apagado. No había luces, ni faros, ni radio.
Solo el ruido de mi corazón. Bajé temblando. Dejé la carga tirada. Caminé por kilómetros hasta que encontré una gasolinera vieja. Me vieron llegar bañado en sudor y barro. Nadie creyó nada de lo que dije. Desde esa noche no conduzco de noche. Hay algo allá afuera que no quiere llegar a casa. Quiere arrastrarte con él. Y si vuelvo a subir a un camión, siento su respiración en mi nuca, esperando.